Fis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy. Los que siguen este programa saben que hace menos de una semana pedíamos que con urgencia se recibiera la mesa de la CGT como consecuencia de lo que había ocurrido en el Parlamento, donde el auxilio a las obras sociales había quedado frustrado. Bueno, parece ser que se activó rápidamente una reunión secreta protagonizada por la flamante ministra de Trabajo, Raquel Kirchner, de Olmo, y Sergio Massa, con algunos dirigentes de la Confederación General del Trabajo, que no terminamos de saber cuáles fueron los que estuvieron allí, pero se sabe que es la mesa chica que habitualmente se reúne para tomar decisiones en la CGT. Bueno, la reunión se produjo de la forma más secreta posible, y allí se juntaron para reunirse y pedirle a Sergio Massa que hay que resolver con urgencia no solamente el tema de los salarios para abajo y la distribución de los que menos tienen, sino el tema puntual de las obras sociales, que no había pasado por el Parlamento, insólitamente, después que ya en época de Cristina Fernández se había metido mano al dinero de las obras sociales, que Macri había empezado a devolver y que después cortó, y donde han dejado en situación muy crítica a la salud de una enorme cantidad de personas. Entre otras situaciones, se llevó a conversar concretamente que los recursos pasen directamente a la Superintendencia de Servicios de Salud y que desde allí lleguen con urgencia las obras sociales sindicales, para que no tengan que estar los gremialistas como mendigando un derecho que le corresponde por los aportes de patrones y de trabajadores. Bueno, aparentemente habrían resuelto, aparentemente digo esto, la situación. Esto ocurrió en la más absoluta reserva, y los dirigentes de la CGT se dieron cita con el ministro de Economía, Sergio Massa, y fue previo al encuentro entre Kelly Olmos y la mesa chica que había tenido la CGT, con el objeto de buscar una salida a la crisis del financiamiento que atraviesan en términos generales, como decíamos, las obras sindicales. Bueno, si se llega a este acuerdo y si de verdad se pusieron absolutamente en condiciones de resolverlo por parte del Ministerio de Economía, se habla de unos 10.000 millones de pesos por mes que se necesitan que lleguen con urgencia, sobre todo porque durante la pandemia las obras sociales con un alto costo tuvieron que hacerse cargo de la gente con COVID. Es decir, además de esto, prestaron sus propios hospitales en forma gratuita para la atención de aquellos que no estaban afiliados tampoco, para resolver la crisis sanitaria que se había producido en la Argentina. Y todo eso, bueno, no solo hay que reconocerlo, sino que hay que resolverlo. Aparentemente se habría llegado a un punto de acuerdo. Veremos si lo dejan trascender como noticia o se siguen manejando en este misterio que, como ustedes saben, siempre termina trascendiendo y los periodistas de alguna forma nos enteramos. Bueno, otra cosa. El presidente Fernández salió a criticar lo ocurrido con quienes tomaron la determinación de ese trío tan mentado de la Cámara Federal, donde dejaron en libertad a los que estaban agitando la violencia en la Argentina, y el presidente apuntó contra la Cámara Federal porteña al asegurar que están empecinados en tapar que una banda de criminales con ramificaciones y financiamiento oscuros atentaron contra la vida de la vicepresidenta de la República. También desarmó la maniobra de Macri en el Consejo de la Magistratura para blanquear a los reemplazantes de Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi. Parecería, lejos de querer esclarecer el hecho, llegan a las máximas irresponsabilidades y están empecinados en tapar lo obvio, dijo el presidente de la Nación. Fernández condenó la liberación de Jonathan Morel, de Leonardo Sosa, de Gastón Guerra y de Sabrina Basile,
al apuntar que Revolución Federal es una banda criminal con ramificaciones y financiamientos oscuros, y la ubicó en el armado del atentado contra la vida de la vicepresidenta de la Nación. Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Pi, integrada por 2 magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, dijo el presidente, intervienen en una causa de relevancia institucional. Lamentó el jefe de Estado que durante el gobierno de Mauricio Macri, por traslado y consejo de la magistratura, presidido por el juez de la Corte Suprema Horacio Rosati, se demorara el nombramiento de su reemplazante. Los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi deberían estar solo en los tribunales para los cuales concursaron. Solo una maniobra ilegal, que es un secreto a voces del expresidente Mauricio Macri, que ordenó al Consejo de la Magistratura que le responda en bloque el concurso para designar a quienes deberán ocupar legítimamente las vacantes que por usurpación los jueces citados hacen posible esta arbitrariedad, terminó diciendo el presidente Fernández. Bien, todo esto lo hizo a través de las redes. Ahora, la pregunta que nos hacemos todos es, si el presidente anterior atropelló de tal forma, y desde que está este gobierno, por ejemplo, no se ha cambiado al jefe de los fiscales, que volvió a la carga en el día de ayer con una causa que está cerrada para volverla a intentar abrir, donde le quieren pedir a la justicia que se vuelva a abrir la primer causa que tuvo como denuncia Cristina Fernández cuando tanto Negri como otro integrante de la oposición la denunciaron por el famoso dólar futuro. Bueno, esa causa está juzgada y cerrada, pero el procurador Eduardo Casal, también otro macrista que está ilegalmente allí y que sacaron a la procuradora anterior de cualquier forma, porque la corrieron de cualquier manera, a Gil Carbó, pidió que la Corte Suprema revoque el cierre de la causa de dólar futuro contra Cristina Kirchner y Axel Kicillof. ¿Por qué aparece esto en un momento tan aparentemente insólito? Bueno, porque otra vez se están moviendo desde la justicia, porque están pensando que en algún momento Cristina Fernández podría ser reclamada por parte de la sociedad para que encabece una fórmula presidencial, y entonces quieren ver de qué manera vuelven otra vez a mover todo el andamiaje jurídico y legal de cosas ya juzgadas incluso. De hecho, en las acusaciones que leyeron los fiscales de la otra causa, usaron temas de cosas ya juzgadas, porque la intención es buscar de inhabilitar, de dinamitar a la vicepresidenta actual por si hubiese alguna posibilidad de que fuera candidata para ofrecer una salida electoral. Miren, esto es de tal magnitud y estamos viviendo un momento tan crítico, pero ya no es solamente a nivel argentino. Lo que está pasando en Brasil, fíjense ustedes que la gente salida a la calle para pedir que los militares se hagan cargo del gobierno ya es al borde de la locura. Y ahí también la prensa canalla de aquel país trabaja con intensidad todo el tiempo para decir que vuelve Lula y entonces con él vuelve el gran peligro de que Brasil se transforme en Venezuela, una cosa muy parecida a lo que dicen aquí. Y el vicepresidente actual, Hamilton Mourão, que es un militar de alto prestigio que se retiró de la Fuerza Armada y ocupa el cargo de vicepresidente de Bolsonaro, se cansó ayer y dijo: dejen de llorar, reconozcan el triunfo de Lula y váyanse a su casa, a los propios bolsonaristas. Y lo obligó a Bolsonaro a que haga un video pidiéndole a la gente que no corte la ruta, que eso no está permitido, y que se vuelvan y permitan la libre circulación. Ayer fue feriado, el día de los santos difuntos en Brasil, pero hoy es un día activo y veremos qué pasa, porque todavía había unos 170 cortes en 15 estados del Brasil. Y esto tiene que ver con una situación que se dio también en Estados Unidos, donde el presidente demócrata está diciendo de que puede haber fraude electoral en los comicios
porque Trump está moviendo la maquinaria como la vez pasada los partidarios de Trump fueron al Capitolio, que ahora también el propio presidente está diciendo en Estados Unidos que teme que le hagan trampa, el presidente de Estados Unidos. Entonces, estamos frente a una situación universal donde lo que está agotándose cada vez más rápido es el sistema capitalista que propone que la gente vale por lo que tiene y no por lo que es. Y entonces aquí viene una palpable demostración entre los que votan por sentirse seres humanos iguales a los demás, los que buscan la igualdad, sea en Estados Unidos, sea en Brasil o en la Argentina, y los sectores que creen que debe haber una situación privilegiada donde hay clases dominantes y escalas de clases dominantes que no permiten el desarrollo total, armónico de un país. Miren, cuando Perón visualizó todo esto y vio la forma en que nosotros nos manejábamos, propuso en un congreso de filosofía organizado por la Universidad de Mendoza la comunidad organizada. Es decir, terminó siendo aquel congreso de filosofía la base de la comunidad organizada. Entonces Perón daba ciertas indicaciones filosóficas, históricas y políticas para explicar cómo deben moverse dentro de un sistema de una república representativa y federal como la nuestra, para saber de qué manera se construye una sociedad. Y allí entonces habló de que la célula constitutiva, la unidad básica, que no es el local como creen muchos militantes, sino cuando Perón se refiere a la unidad básica se refiere a la familia, hombre, mujer y descendencia, y dice, la sumatoria de las familias conforman un barrio, la sumatoria de los barrios forman una comuna, las comunas juntas forman un departamento, los departamentos una provincia, las provincias la nación va de lo micro a lo macro y de la nación se pasa a lo regional, de lo regional a lo universal. Resulta que en el mundo el capitalismo ha hecho un proyecto universal para manejarnos a todos. Y entonces, de lo macro manejan, como si fueran titiriteros, a los pueblos y a las decisiones. ¿Para eso qué se hace? Se utiliza el apriete económico financiero y a su vez los dueños de esos dineros espurios que dan vuelta como usura, también manejan medios de comunicación. Entonces la batalla la plantean a través de los medios y hacen una persuasión constante y permanente de una prédica para ir instalando en las sociedades distintas situaciones. Fíjense ustedes que los camioneros que salen a cortar rutas, que son choferes indicados por los patrones, tienen la obligación de salir a trabajar y mover los camiones porque si no los echan. Y como hubo una reforma laboral hecha por Bolsonaro en Brasil, lo echan y lo echan al mejor sistema norteamericano. No hay indemnización, no hay nada, le dicen se terminó su contrato de trabajo y va a la calle. Y como en Brasil esto se hace, entonces salen a trabajar. Pero cuando ven una cámara o ven a alguien que le pregunta, dicen nosotros somos del PT, pero nos obligan a sacar los camiones los patrones. ¿Y quiénes son los patrones? Bueno, son los que hacen el gran negocio del traslado en un país tan grande como Brasil, que además tiene dificultades porque es un país montañoso, con selva, con muchas dificultades, donde el tren no es el mejor vehículo y sí lo es el camión. Los patrones de los camiones, que tienen tremenda proporción de traslados, manejan prácticamente el movimiento entero del país, esos dueños de esos camiones son los que están defendiendo a Bolsonaro. ¿Pero por qué? Porque justamente la reforma le permite tener casi como esclavos a los choferes. De hecho, los camiones internacionales, si usted se fija cuando los ve venir a Argentina con patente brasileña o patente de Mercosur, los va a ver que vienen de a uno, donde antiguamente eran dos personas, primero por el trayecto, por cualquier necesidad que pudiera tener de manejo. No, un solo chofer. Entonces, todo esto que ha pasado en Brasil y que repercute, repito, y se ve asiduamente cuando, sobre todo en Mendoza, cuando hacen el cruce de la cordillera, no van de a dos, es decir, no pueden pagar dos salarios, no quieren pagar dos salarios, Bolsonaro dijo, perfecto, un solo chofer. O sea que si el chofer se duerme y se mata, es un problema al margen. Bueno, estas cosas defienden los que están haciendo los cortes. Pero el vicepresidente de Bolsonaro, que es un militar de alto prestigio en las Fuerzas Armadas, le dijo, termínenla, y lo obligó al propio Bolsonaro a salir a decir que los cortes no estaban permitidos.
Ahora los gobernadores en este mismo momento de cada estado, incluso gobernadores que son de Bolsonaro, han ordenado a las policías locales el desalojo de cualquier forma de lo que ocurra. Y miren, ayer los corrieron algunos de los cortes con los bomberos, porque las hinchadas de fútbol de Brasil, que tenían que jugar compromisos de partido, pasaron por arriba de lo que hacían el corte y los abrieron, les hicieron levantar el corte al grito de en Brasil hay democracia y tenemos que pasar, entre ellos los del Corinthians, club del que se hincha el Lula da Silva. Después en todo caso podemos ampliar. Bueno, lo cierto es que las barras de los hinchas de fútbol en Brasil corrieron a los bolsonaristas de las rutas para poder ir a presenciar los partidos deportivos. Y aprovecho aquí para hacer un párrafo de la policía de la ciudad. Ayer no pasó una catástrofe de casualidad. La policía de la ciudad de Buenos Aires, para sacar a los hinchas de Racing de la barra que iban en micro para el estadio de Huracán, no tuvo mejor idea que hacerlo pasar por la Villa Zabaleta, donde está el grueso de la barra de Independiente. No pasó a mayores de casualidad, hubo algunos ladrillazos tirados a los micros que podrían haber matado a cualquiera que lo tomara, entrara por un vidrio esos adoquines que tiraron, pero la policía de Larreta llevó a la barra de Racing a pasar por donde estaba la barra de Independiente. ¿Fue un accidente? ¿Fue a propósito? Larreta, que es hincha de Racing, podría averiguarlo.